Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI, su espacio @meridiano CNI. Hoy es 21 de enero del 2021, Día de la Altagracia, Matrona Nacional. Con la nueva modalidad del COVID, pues van a haber muchas actividades que van a tener que tomar otro estilo para realizarse en el día de hoy. Normalmente hay muchas actividades por parte de la Iglesia Católica conmemorando el Día de la Altagracia. Recuerden promocionar este canal si están de acuerdo con el contenido del mismo, con sus contactos y amigos. Recuerden también que estamos en Patreon, conviértase en patrocinador de este espacio. Póngale atención al número que está, el número telefónico que está a la izquierda de la pantalla, donde puede entrar a través de WhatsApp en contacto con nosotros y brindarnos o nutrirnos de sus opiniones, nutrirnos de información de lo que está sucediendo en su alrededor, si usted cree que es noticia o que afecta o beneficia a la sociedad. En el espacio de hoy tratamos, o en el primer bloque de hoy tratamos el tema de Odebrecht. El juicio de Odebrecht continúa su cauce y es un juicio ya que tiene más de 3 años. Es un juicio que los imputados están de aquí para allá y de allá para acá. Pero vamos a hacer una introducción breve del juicio para aquellos que se desconectaron o no tenían la atención en ese momento de lo que sucedió. Fue un juicio donde Jean Alain Rodríguez, luego de destaparse internacionalmente el escándalo de Odebrecht, aseguró primero que habían 37 personas en el expediente, después que habían 100 y pico, después que había otra vez 37 y luego que habían solamente 16 y al final se quedaron con 7. Mucha disparidad en los señalamientos de la Procuraduría. Paradójicamente, ningún funcionario del gobierno del presidente Medina fue acusado por eso. Usted diría a Temo Montar, pero a Temo se le acusaba antes del 2002. Es decir, el inmaculado de gobierno del presidente Medina no tenía nada que ver con Odebrecht. Y eso en el 2017 lo subrayó Jean Alain Rodríguez al momento de decir que lo que estaban, que no faltaba uno y etcétera, etcétera. Para que vean de nuevo que están todas las personas que fueron señaladas. No falta uno. Esto se ha realizado sin excepción. Ciudadanas y ciudadanas, a todos los que nos pueden estar viendo, pueden estar seguros que este procurador está solo comprometido con la justicia y con el pueblo dominicano. Y esos dos compromisos ahora son más inquebrantables que nunca. Durante este tiempo no ha pasado un solo día sin que recordara las palabras que pronuncié cuando asumí el cargo y juré, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Les invito a que revisen, sin acaloramiento y a la luz de los acontecimientos que hoy conocen, cada uno de los pasos que he dado durante estos meses para llegar a los resultados que hoy les presentamos. Comprobarán que en cada paso y en cada declaración les decía la verdad. Bien, eso lo afirmaba Jean Alain, que el que lo veía lo compraba, mostraba sus dotes histriónicas. Pero ¿qué resulta? Al momento de analizar el expediente acusatorio, la jueza del segundo tribunal, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en ese entonces, la señora Miriam Germán, en menos de 3 minutos le disuelve ese expediente y lo ridiculiza, cosa que Jean Alain lo tenía en cuenta. Pero veamos el momento en que Miriam Germán define el expediente acusatorio contra los imputados de Odebrecht. La decisión recurrida desaprovecha una magnífica oportunidad para censurar la práctica de ciertas agencias ejecutivas, policía, por ejemplo, policía y Ministerio Público, proscritas a pena de nulidad por el artículo 95, numeral 8, consistente en presentar a las personas imputadas de forma que los dañe en su dignidad o los coloque en riesgo o daño. Aduce la decisión 2 motivos.
Primero, que no se demostró, debió decir no se probó, algo que fue notorio. El Ministerio Público grabó los arrestos y los hizo distribuir a los medios de comunicación. Se ha dicho que en el caso de funcionarios públicos, estas reglas del artículo 95 ceden ante el derecho a informar. Este no es un argumento feliz, ya que la regla de apertura o ventanas abiertas está concebida para los actos de audiencia o del juicio y no para momentos de arresto o sometimiento a especiales medidas de sujeción. En este tribunal, ese aspecto quedó claro, no es una afirmación caprichosa mía, quedó claro con la intervención del abogado de uno de los imputados, que mostró al tribunal prueba de la comunicación emanada de la Procuraduría Distrital. Bien. Hizo añicos en 3 minutos el expediente acusatorio de Jean Alain Rodríguez. Eso nunca lo perdonó el antiguo procurador y mucho menos el benefactor del procurador, el señor Medina. Bien, el juicio ha continuado. Ayer creo que vi una entrevista a través de YouTube a Víctor Díaz Rúa en Cadena de Noticias. Es una entrevista donde los entrevistadores, los moderadores, pues se comportaron profesional pero muy fuerte, como debe ser. Pero me llamó la atención y quiero pasarle algunos puntos porque tendemos a satanizar las cosas cuando se montan campañas. Y aquí se montó una campaña para detratar, independientemente que sean culpables o inocentes, pero se dice que usted es inocente hasta que le prueben lo contrario en los tribunales. Se satanizó. Así mismo que como el equipo de Danilo Medina se encargó o trató de destruir, y que en realidad le hizo mucho daño, a Leonel Fernández, metiéndole el aparato del Estado para aniquilarlo políticamente. Tal vez a Víctor Díaz Rúa le dieron con más fuerza, con la diferencia que Leonel tuvo el respaldo de mucha gente, mientras que Víctor Díaz lo dejaron solo. Inclusive la misma gente de su facción dentro del PLD, que hoy es la Fuerza del Pueblo, se desligaron. Yo creo que mucha gente de esa se alegró al quitárselo de encima. Víctor Díaz le da una entrevista a CDN, y en CDN lo primero que le dicen, mira, y tu ascenso económico es después del 2004, a lo cual le responde. De un comunicador. ¿Y cómo se justifica el salto económico? Pero es que yo no he dado ningún salto económico, porque mira, yo tenía una compañía de ingenieros que todo el mundo la conoce, que construí durante 20 y pico de años muchísimas obras, todos los supermercados nacionales, las obras de Corripio, Casa España, Megapuerto, Megacentro, por no decirte muchísimas casas en Romana, o sea, muchísimas obras. Durante 20 y pico de años nunca dejé de tener obras, y eso lo sabe todo el mundo que me conoce. Yo entré a la función pública y no dejé de trabajar. En la función pública yo remodelé el muelle de Jaina para la compañía HIP, que son todas las navieras. O sea, y hice otras cosas más. Entonces, eso de salto económico, ¿cuál salto económico yo di? Simplemente lo que yo hice, yo di una declaración jurada y la modifiqué por motus propio y pagué impuestos. Soy el único funcionario que ha pagado impuestos. O sea, cuando no me tocaba modificarla, yo decidí incluir 4 cosas que no había incluido porque estaban a nombre de una compañía que yo tenía. Las saqué de esa compañía y las incluí. Y todo eso yo lo tenía antes de estar en el gobierno. La única cosa que yo tengo nueva de estar en el gobierno es el apartamento donde vivo en la Torre Caney, que lo compré estando en el gobierno. Pero que ese apartamento no es mejor que mi casa. Mi casa en Cuesta Hermosa, que la hice en el 92, cuando yo la puse en la declaración jurada, la puse con un avalúo, cuando yo no soñaba ser funcionario, estaba valorada en 55 millones de pesos en el 2002. Y yo no era funcionario, la construí en el 92, la construí yo mismo. O sea que es una falacia que yo di un salto económico, porque ellos ponen como que yo
nací el día que me nombraron en el gobierno, o sea, no ven mi trayectoria desde antes. Yo tenía casa en La Romana, vivía en esa casa que te digo, mis hijos estudiaban en el Carol Morgan y en Estados Unidos, antes de yo estar en el gobierno. O sea, que eso es lo mismo de los 500 millones, que yo hice una fiesta. A celebrar los 500 millones. Por eso no puede caber en la cabeza de nadie, porque nadie es tan tonto de hacerlo. Además, un funcionario, ¿dónde mete 500 millones? La gente no entiende lo que es un PEP. Yo no puedo abrir una cuenta en ningún sitio. Lo primero que la cuenta que yo tengo en Estados Unidos, desde que fui funcionario, me la cerraron. Y yo tenía una cuenta en el Royal Bank of Canada, que es uno de los errores que cometen en la declaración jurada mía, que ponen $2 millones que yo tenía en el Royal Bank of Canada, lo ponen como 2 millones de pesos, y por eso es que hay un descuadre en que le vamos a dar una pela al perito que hizo eso, porque está lleno de errores eso. Señor. Entonces, y coincide exactamente, cuando tú le corriges el error de los 2 millones de dólares, que ellos ponen 2 millones de pesos, que es imposible tener 2 millones de pesos en el Royal Bank of Canada Bien, sobre lo que él dice de su capital, yo doy fe de eso, porque en el 2004 no lo conocía, pero en la campaña del 2004 recuerdo que un periodista amigo se me acercó y me dijo, yo estaba realizando el interactivo CNI en Estudio 88 en ese momento, y se acercó este amigo y me dice, mira, conocí un tipo que es un empresario fuerte, necesito un maestro de ceremonia, yo le hablé de ti, me dijo que sí, que qué bueno, yo le dije, no, a mí no me interesa eso porque yo estaba metido dentro del mundo periodístico y no quería dividir mi tiempo en ese tipo de cosas, mi pasaje. La cuestión es que el amigo me decía, este tipo te va a pagar bien, le digo, no, a mí no me interesa eso. Bien, pues lo que quiero decir que Víctor Díaz no llegó al gobierno desbaratado. Tal vez el único funcionario de Leonel que no llegó desbaratado, para ser justo. De ahí, la entrevista continuó y se le preguntó, ven acá, pero tú estás acusado de 5 obras que supuestamente cometiste irregularidades. Él mencionó que de esas 5 obras, una sola él era responsable, que era la de Casavito, y que esa obra tuvo dos contratos, y que el adendum para los 2 contratos fue de $21 millones, rango permitido por la ley, y que las otras 4 obras eran de diferentes funcionarios y que ninguno estaba sometido, a pesar de que los adendum de todas esas obras abarcaban 800 y pico millones de dólares. Imagínense usted la diferencia. La respuesta se la enseñó inmediatamente. Ejemplo. Te puedo poner otro ejemplo. Por ejemplo, según la auditoría de la Procuraduría, mencionan las obras que más aumentaron. Pinalito aumentó 180%. Palomino, que son presas de EGI, aumentó 170 y pico %. La circunvalación de la Romana, que no la hice yo, aumentó 130%. Y el acueducto de Ana Mirabal, que aunque me lo ponen a mí, aumentó 120%. No fui yo, porque yo estaba en obra pública cuando empezó, otro de los errores que tiene ese expediente. Y la carretera de Casavito Constanza. La única que está acusada es la carretera de Casavito Constanza, que tuvo un aumento en los 2 contratos, porque fueron 2 contratos, del 25%, o sea, legal. Y esos 2 aumentos significan $21 millones. Sin embargo, todos los otros que no están acusados significan nada más y nada menos que $865 millones. Y eso no están acusados. Entonces, a eso que yo me refiero. Fue una vagamundería del anterior procurador. Eso no tiene sentido. Ahí están. Eso es la auditoría de la misma Procuraduría. Y yo la tengo. O sea, eso no está en discusión. Bien, Víctor Díaz Rúa está seguro, según dice en la entrevista, más que seguro, sobre la reunión de funcionarios palaciegos para escoger a los involucrados en Odebrecht. Yo tengo una versión de ese tiempo que él va por buen camino, pero no tiene los detalles que yo tengo. Parece ser que Danilo junto a Montalvo y un líder o un dirigente de oposición se reunieron y determinaron quiénes iban y quiénes no iban.
Esa es la versión que yo tengo. Pero escuchemos lo que dice él cuando uno de los periodistas le infiere sobre el particular. Ahí de nuevo. Señor Díaz Rúa, usted dice que está casi seguro que hubo una reunión de emergencia en donde el gobierno anterior intentó buscar culpables, o más bien culpables favoritos. ¿Tiene usted detalle de esa reunión? No, no lo tengo, pero yo no estoy casi seguro, yo estoy seguro. Lo que pasa es que yo no tengo detalle, pero yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro que se reunieron un equipo de estrategia. ¿Cómo se está seguro de algo de lo que no se tiene Porque detalle? yo conozco cómo funciona. Okay. Acuérdense que yo era del PLD. Yo conozco cómo funciona y conozco perfectamente las personas que estaban dirigiendo la estrategia del gobierno. Bien, sobre el proceso en sí, lo considera un abuso para él y sus compañeros en los tribunales. Por eso. Señor Rúa, pero usted habla de un expediente que se fabricó en el Palacio, que fue sesgado y que se buscaron figuras políticas para introducirlos, o sea, digamos que de una manera injusta. ¿Por qué específicamente introducir el nombre suyo en un expediente de corrupción, de soborno, de manejo oculto de cuentas del Estado y de adjudicación de contratos? Yo era ¿Por el qué ministro, usted y no otro? Entre yo era el ministro, yo era el ministro de Obra Pública de ese momento. No soy de la facción de una persona muy vengativa que fue el presidente anterior, y obviamente si había que buscar algún ministro de Obra Pública tenía que ser yo, pero no hay una sola prueba y por ejemplo las cosas que ellos dicen, como los adendum y ese tipo de cosas, lo mío están mucho mejores que lo de mi sucesor. Y lo puedo demostrar, por ejemplo, para hacer una sola mención. En el adendum de la carretera, a mí me acusan de 4 adendum en la carretera del Coral, sí, que fueron al Congreso, duplicar la carretera, hacer la circunvalación, uno sin valor, que era el cambio de contrato, y otro, el último, que era unas obras nuevas. Pero no fueron 4 adendum, fueron 5. Y el quinto, ellos no lo mencionan, el quinto lo hizo mi sucesor Gonzalo Castillo, pero era un adendum por 24 millones en una carretera ya terminada, que no se sabe para qué fue, porque le pregunté al supervisor, le pregunté al director de Odebrecht, y no se sabe para qué fue, y con ese adendum le pagaron 105 millones, un adendum de 24. Entonces, a eso es que yo me refiero, para poner un... Bien. Víctor Díaz también habla de que todo este entramado era obedeciendo a la situación de que el presidente de aquel momento, Danilo Medina, quería desligar a su gobierno de los escándalos de Odebrecht. En mi opinión, imposible. En ese expediente. Pero la etapa en que nosotros estamos, se está demostrando con los testigos que vinieron, de nuevo, que el expediente es un expediente vacío. Porque los supuestos brasileños, que nosotros siempre supimos que no eran testigos estrella, porque esos brasileños no estuvieron aquí, vinieron 8 años, 7 años después de los supuestos hechos, y su participación pues obviamente fue un fracaso, porque todos dijeron: no tengo conocimiento, no me consta, no sé, los 3, y están en los periódicos. Cuando le preguntaron la pregunta directa del contrainterrogatorio, claro, cuando le preguntó el Ministerio Público, pues hicieron algunas referencias a testigos referenciales que dijeron algo, o sea, que no valen, no tienen ningún valor. Lo de ayer, bueno, ni hablar, hoy toda la prensa lo reseña. La perito dijo que no tenía ningún conocimiento de que había habido pagos de Rondón hacia nosotros, y eso es lo que esperamos de los otros testigos. El expediente es verdaderamente muy flojo y no tiene nada, de verdad. Ha sido un abuso contra nosotros, un expediente político, sin duda, planeado en el Palacio. Cuando vino el escándalo de Odebrecht, los incumbentes, o el principal incumbente, que era el presidente, decidió salirse de ese problema y estratégicamente buscar unos culpables favoritos, de los cuales él podría quedar libre en su gobierno. Hicieron un aparataje enorme con el tema de los apresamientos, para que la población pensara que
que ellos estaban aplicando la ley, pero sin embargo, y yo lo he demostrado muchas veces, eso fue un fracaso y el procurador anterior hizo un expediente sesgado, lleno de errores, y yo espero que en algún momento se le tome en cuenta y tenga él que responder. Bien, de esa forma concluimos por hoy. Quisimos presentarle esta versión del juicio de Odebrecht con la intervención de Díaz Rúa en CDN y usted saque sus conclusiones. Recuerde que estamos promedio dos bloques por día aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI. Recuerde también que estamos en Patreon, así que si quiere convertirse en patrocinador del espacio, hágalo. Y que ese número de WhatsApp está a su disposición para que fluyan las informaciones y nos nutran del material que presentamos diariamente en @meridianocn. Hasta otra ocasión.